La motivación que me lleva a dar esta charla ya no es ajena a mi vida, el tema que voy a tocar. Esta semana, por boca de una chiquita de 4 años, familiar muy cercana a mí, me enteré que después de los recreos, su maestra, sin saberlo, le hacía practicar yoga y cantaban una canción que dice así: Satán ama, Satán ama. Que obviamente van a decir que es un mantra y que es sánscrito, que no es castellano, pero castellanamente suena como un mensaje, primero nada verdadero y después bastante perturbador. Imagínense en un hogar donde justamente al enemigo se lo aborrece, que estén diciéndole, en un lenguaje que una niña comprende, que lo que es malo es bueno. Incluso si uno se imagina, le saca la A, ¿no? Y queda Satanam en latín, que sería primera declinación, acusativo singular, sería a Satanás. ¿Qué es esto? Si yo digo una mala palabra o me digo soy tonto y digo no, pero esto es sánscrito, mi inteligencia y mi psiquis no captan el significado oculto, sino comprenden el castellano. Puede ser que inconscientemente penetre el significado oculto, pero de modo que acá hay un problema. Conscientemente esta chiquita entendía una cosa y no sé si inconscientemente también quedaba en su alma grabada otro. Evidentemente yo me he encontrado involucrado por la cercanía en una especie de ritual o liturgia budista. Es interesante que no bastaba solamente repetir el mantra, sino que le hacían unir los dedos, uno con el dedo gordo, ir juntando los otros deditos, creo que se llaman mudras, que ellos dicen que es para conectarse con energía, si de alguna manera sellar una alianza, como si hubiera un unirse invisiblemente a través de un gesto visible, lo que el cristiano católico entiende como sacramento. Pero me pregunto, ¿a quién unían o con quién quieren sellar una alianza? Cuando a los chicos de 4 años, 5, 6, 7, 14, 15, 17, etcétera, quieren, ¿con quién? ¿A quién invocaban? Imagínense si, como nosotros sabemos que el sacramento actúa ex opere operato, más allá de la fe de la persona, o sea, si yo recibo la Eucaristía, aunque no tengo fe, yo recibo a Jesucristo. Si acá hay algo sacramental, ¿qué problema? ¿Qué problema? El grado de infiltración ya es descomunal. Y cuando el caballo de Troya se está tratando de meter en tu ciudad, en tu familia, en tu hogar, en el alma, no queda otra para el católico cristiano agarrar la espada y salir a combatir abiertamente y cortarle la cabeza a la serpiente. La única manera de destruir a la serpiente es cortándole la cabeza. Hace muchos años yo ya venía escuchando que había infiltraciones budistas disfrazadas de mil y un formas. Pero bueno, llegó a los colegios católicos ahora. A mi mujer hace unos años la pusieron en jaque como profesora, que si no justamente no meditaba con su clase y no repetía esta misma oración, iba a tener problemas. Por supuesto, ella no cedió, no le echaron, pero al otro año se tuvo que ir.
Y además me enteré en estas semanas que un colegio muy querido por mí, porque he tenido muchos amigos que salieron de allí, y muchos pacientes que vinieron de allí y están en ese colegio, grandísimas personas, han intentado que los alumnos practiquen el budismo con ropaje psicológico, pero una técnica que hunde sus raíces en el budismo y sus aguas putrefactas, el mindfulness. Un colegio que se inspira en la espiritualidad de un gran santo contemporáneo. Y es el comienzo. Es el comienzo. Vemos entonces una infiltración pagana y esotérica, que viene revestida de luz, de paz, pero tan lejana a ella como sus siniestros orígenes. Si algún día tienen la posibilidad de leer el libro del padre Federico Hayton de la Orden de San Elías, Tinieblas Tibetanas, o de escuchar en el canal Que no te la cuenten lo que habla sobre el budismo tibetano, que él dice que es intrínsecamente malvado, de carácter satánico, no lo recomiendo. Es maravilloso escuchar a este sacerdote diciendo las cosas como son. Y en lo particular es un deber profético señalarle a las ciudades, a las almas, que viene el enemigo. Es la responsabilidad del centinela, que ve que el enemigo está tratando de tomar las ciudades, y que si no avisa se le pedirá cuenta de la sangre de la ciudad. El pecado de nuestra generación, de esta época, es el pecado de apostasía. Y vemos cómo avanza larvadamente, secretamente, confundiendo mentes, espíritus, confundiendo a la psiquis, los afectos. Uno solo es Dios, nuestro Señor. No puede ser que, conociendo la verdadera fe y al único Dios, se corra tras otros dioses, negando y aborreciendo la vida en Cristo, que podría justamente salvarnos. Como no les arde el alma de culpa, de ver cómo la matan, y matan la vida en las almas de aquellas personas a las que les son confiados. Y esto lo digo para los profesionales y también para el futuro, algún director de colegio. La salvación viene solamente de Jesucristo, únicamente de Jesús. Y Jesús está en la Eucaristía. Este canal lo que propone es no que se abandonen las terapias naturales bien encuadradas, no con ropaje budista, pero particularmente que se vaya a hacer adoración eucarística, porque la salud viene de Cristo. Y la salvación y la paz y el bien y todo bien viene de Cristo. Si alguno es ansioso y quería ver cuál era el mensaje de este audio, era solamente esto: dejen de hacer meditación, dejen de hacer mindfulness y todas esas hierbas, y dedíquense a hacer vida sacramental, comenzando por una buena confesión y volviéndose fervientes adoradores eucarísticos, y si es posible recibiendo a nuestro Señor Jesucristo todos los días en la Eucaristía. Ya con eso me doy por satisfecho. Me gustaría empezar leyendo el Génesis en su capítulo 3. Dice así: la serpiente dijo: no, de seguro no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y seréis como dioses. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Esto es lo que sucede hoy en día también. Por eso vamos a hablar de yoga, del budismo en general, del mindfulness, como uno de sus hijos, y también del Reiki y todas esas prácticas, porque son prácticas cultuales propios de
de un ritual perteneciente a una liturgia pagana, panteísta y demoníaca. Sus ritos o sesiones, con apariencia agradable, con sabor a bondad, esto de apetitoso, agradable, deseable, que invitan a la iluminación, abren los ojos, pero ¿a qué? ¿A qué realidad? Es el medio actual, presente, más sutil de infiltración, oscura que vivimos. Y esconde para quien lo practique, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no sabiéndolo, o por ignorancia culpable, la muerte del alma. Por supuesto, si muere el alma, la destrucción del psiquismo, en mayor o menor grado, siempre. ¿De qué depende? Bueno, del compromiso con que la persona observe este culto. Dice Oseas en su capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de tu Dios. ¿Cuántos abandonan la verdadera fe y corren tras doctrinas perversas y prácticas abominables? San Pablo le decía a Timoteo, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Cuando la Biblia habla de conocimiento, como lo dice Oseas, habla específicamente de una actividad propia del espíritu. Conocer, leer dentro, iluminar, es tarea propia de la inteligencia, potencia espiritual. El espíritu, antes que nada, y sobre todo, conoce, y por conocer ama. El cuerpo no conoce, no puede conocer ni tampoco el psiquismo, la afectividad del hombre. Y si conoce por los sentidos, ese conocimiento es muy, muy inferior. La tarea de conocer, seréis conocedores, es principalmente espiritual. Si se saca lo espiritual no es posible ningún conocimiento, y mucho menos el conocimiento de la verdad, el verdadero conocimiento. El conocimiento de Dios, y solo del bien, que tuvieron la gracia de tener Adán y Eva, tenía consecuencias vitales. El conocimiento posterior de todo lo que no era de Dios fue para el espíritu un veneno mortal. La serpiente miente, siempre miente negando lo mortal y lo negativo de una vida sin Dios, de una vida sin la voluntad divina. Miente diciéndonos que no vamos a morir, cuando saboreamos y conocemos cosas que no deberíamos. Yo sé que muchos van a decir, ¿por qué no habla de psicología este psicólogo? Bueno, es de lo que hablo, porque psique es alma. Y aunque como profesional en la clínica debo abocarme principalmente al área de la dimensión afectiva, no puedo desconocer jamás la íntima relación que guarda el psiquismo con lo espiritual. Por eso ninguna práctica, ninguna técnica, orientación psíquica o física puede escindirse de la espiritualidad, tanto la verdadera como de la falsa espiritualidad. Quien dice lo contrario se equivoca, miente. No existen actividades puras que no irriguen o que no conlleven reacciones en las otras dimensiones. Volviendo con el tema a la dimensión afectiva y a la corporal, les llega la luz de lo que el espíritu conoció a través de la potencia intelectiva, y le llega a esta afectividad y también al cuerpo lo que amó a través de la voluntad. De modo que cuando alguien conoce o ama algún objeto, una persona, algo, la consecuencia de ese saber, en italiano es sapere, sabor, por eso la manzanita de Adán y Eva tenía que ver con el conocimiento, es la consecuencia de ese saber que se irriga a las dimensiones inferiores del hombre, a la afectividad y al cuerpo. Adán y Eva conocieron y gustaron el misterio del mal, desobedeciendo a Dios y experimentando la cruel realidad de no vivir bajo su voluntad y querer divino. Adán más plenamente que Eva. Esto
viene expresado en la desnudez en la que se vieron, la desnudez del hábito, del vestido, de la vida divina que tenían y poseían, y de la luz que daba ese querer y amor trinitario. La inteligencia busca la verdad. Esta verdad es el objeto hacia donde dirige su atención, y para el cristiano, la verdad es Cristo, como Él mismo lo proclama: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me pregunto con dolor, ¿por qué entonces algunos que se llaman cristianos, y en el Apocalipsis dirían, y no lo son, que astutamente o con ignorancia culpable buscan alimentar las almas de sus hermanos y a sí mismos con doctrinas perniciosas y falsas, para que después esa mentira de la inteligencia se irrigue a la psiquis, y siempre oculta socapa de aparentes técnicas posturales o de respiración propias de otra religión, de ritos propios del budismo y su confusa doctrina y disgregada visión del mundo, tan ajena a la cristiana, tan lejana. En el budismo todo puede ser aceptado, todo entra, al menos al principio, todo se acepta. Me acuerdo una paciente que había ido al arte de morir, y que al principio le permitían ser cristiana y todo, le duró un soplo eso. Después, con el tiempo, en el curso 2, ya caía mal. Al principio todo se acepta, consciente o inconscientemente. Luego todo sale, te vacían de todo, especialmente de vos mismo. Principalmente de la vida del alma, que es Dios, porque no hay vida en el alma sin Dios. Y si se va a Dios, solo queda una vida manifestada en la respiración, una respiración sin Espíritu Santo. Y la serpiente sigue silbando con su lengua viperina: no moriréis, seréis conocedores del bien y del mal. La famosa iluminación. Y como la serpiente muda de piel y se reviste de diferentes hábitos y ropajes, acordes para el engaño y la confusión, vamos viendo cómo la New Age se infiltra con sus técnicas en todos los ámbitos, no solo religiosos. Lo podemos ver en el arte, la música, el teatro, el deporte, también ámbitos científicos en el campo de la medicina y la psicología, incorporando técnicas nefastas como el mindfulness, por ejemplo, que tiene sus orígenes en el budismo, y ellos no lo pueden desconocer porque son datos objetivos. Y aunque digan que no lo es budismo lavado, con las consecuencias de quien vive esa religión. Ese budismo que te lo lavan de pacifista y santo, y que tiene en su pseudo santo oral asesinos, pervertidos, violadores, brujos, y todo lo que se imaginen, que viene del mal y lleva al mal. Y lo peor de todo, que ellos mismos lo reivindican. Y lo peor de todo es que para ellos no existe ni el bien ni el mal, propio de la concepción dualista judío-cristiana. O sea, si no existe bien y mal, entre sus grandes maestros hay adoradores de serpientes antiguas, invocadores de espíritus, o entidades angélicas, como lo llaman, o deidades, etcétera, etcétera. Ni siquiera tienen una doctrina unificada. Hace unos años me escribe una profesora de yoga y para que hacer terapia conmigo, porque no sé quién le habría recomendado que venga conmigo, y yo le dije: mirá, tenemos un gran problema. Vos trabajás con entidades, las invocás, y yo trabajo en el polo diametralmente opuesto. Yo trabajo para Dios, para Cristo, y vos para estas entidades. Y me dice: ¿conocés a las entidades? Un libre de cuerpo. Sí, son demonios, le digo. Bueno, muchas gracias por tu sinceridad. Adiós. El que diga que no lo sabe, yo lo pongo en duda. Los maestros
del budismo, al menos en sus orígenes, pero supongo que hoy también, porque sucedió incluso que en Argentina, en una asociación de yoga, que durmieron a las mujeres para violarlas mientras estaban en un estado poco consciente. Y son practicantes de acciones aberrantes. Ellos lo justifican como si fuera parte de un ritual de iluminación y ascensión. Tremendo. Claro, no hay bien ni mal, todo es justificable, no necesitan justificar nada. Esta es la filosofía o la espiritualidad que hay detrás de estas prácticas. No es la práctica... No, pero el problema es que el trasfondo que hay detrás, como les comentaba de los mudras, de los dedos, no es simplemente mover los deditos y unirlos y cantar una canción que suena linda. Hay algo detrás que se esconde. Si el río del budismo y sus aguas son fuente venenosa, basta una gota para envenenarse. Va más allá. Si uno bebe en las aguas tormentosas o en las aguas calmas, en medio de una meditación con musiquita, respirando profundo y poniendo su atención en no sé qué. Ese líquido está envenenado desde su origen. Si en la fuente se nutren del veneno del enemigo, ¿piensan que si ustedes beben de esas aguas les va a dar verdadera paz? La verdadera, no la que predican y proponen, es la que se jactan de predicar, que conduce a la muerte y a la muerte eterna. Vuelvo al Génesis con el que comencé. Adán y Eva vieron el fruto apetitoso, pero cuando comieron y conocieron lo que conllevaba comerlo, se encontraron desnudos, en la nada, sin Dios. Tremendo. Vio que el árbol era apetitoso. Y ya en ese primer movimiento hubo una consecuencia, lamentablemente. Si bien no lo había probado, ya estaba desnudándose de Dios para vestirse de bestia irracional. Como bien dice Santo Tomás, lo apetecible mueve al apetito y crea en cierto modo, su intención. No amó la verdad que Dios le había propuesto, ni creyó que había una consecuencia negativa de alcanzar ese conocimiento prohibido, y Dios se lo había dicho expresamente. No les bastó el resto de los árboles del paraíso, se tuvo que inclinar, incitado por la serpiente, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hubieran ido al árbol de la vida, a Cristo, a la Eucaristía. Estos dos árboles no han desaparecido de nuestro horizonte actual. Es muy importante saberlo, más allá de que muchos no lo ven, no quieren verlo o lo quieren ocultar. Siguen señalando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está el árbol que lleva a la muerte y que ofrece develar el conocimiento del oculto, lo prohibido y el mal. El árbol de la vida, la Eucaristía. Ustedes elijan. Ustedes elijan ir a respirar o ir a adorar. Elijan. ¿A dónde vamos a ir? A hacer prácticas psicoespirituales de la New Age, o vamos a ir a comulgar y hacer adoración eucarística como verdaderos católicos. Pero si es solo respirar, son técnicas respiratorias de concentración, la perorata del mindfulness, la mentira de la mente llena. ¿Llena de qué? A María Valtorta Jesús le diría, llena de paja que engorda pero no alimenta. El alimento verdadero es Cristo, la Eucaristía. Llena de nada el mindfulness. Llena de mundo, de ego, de sí mismo, de autoestima, que es la nada misma. Mindful nothing. Acuérdense de Jesús diciendo a la Santa Catarina de Siena, tú eres la que no es y yo soy el que soy. Nosotros no somos nada. Somos solamente en Cristo, en la medida que dejamos a Jesús ser en nosotros. Si no, somos solo polvo. Esta gente te desnuda de Cristo,
para llenarte de la nada del mal. Te vacían del Dios verdadero. Y pregunto, ¿quién queda en casa si no queda ni el yo ni el Señor? Vayan a Mateo 12 y lean lo que hace el demonio cuando después de andar vagando por el mundo vuelve a una casa y la encuentra limpia y vacía. ¿Qué hace? No seamos ilusos, por favor. La respiración, el aliento no es para el judío cristiano cualquier cosa, ni tampoco para el budista oriental. Acá en Occidente dividimos todo, como si hiciéramos una cosa y no pasa nada al resto. Tiene una connotación trascendental. El Señor al crear a Adán, el Señor al crear a Adán, sopla, insufla su espíritu en el hombre y le da su misma vida. No le da vida, le da vida divina, su voluntad amorosa, que lo hace semejante a Él. El Señor resucitado sopla sobre los apóstoles y les dice: reciben el Espíritu Santo, y les comparte su misma vida divina, el Espíritu de amor. Ven cómo lo neumático, lo respiratorio, el aire está asociado a la vida del Espíritu, como también el conocimiento. No es solamente respirar para calmarse y para focalizarse. Ahí está la mentira. Y no la quieren ver. Es un movimiento de deditos, es una gimnasia, es una respiración. La. Mentira. ¿Y qué aspiran o respiran? ¿Aire? ¿Y por qué entonces a veces lo acompañan con mantras e invocaciones y posturas y gestos? ¿Por qué necesitan, si es una respiración, una guía, un gurú, un terapeuta profesional, etcétera? Claro, que es un negocio, esto está en las claras, pero a mí el negocio me importa un rábano. Hablo de cosas más importantes que la moneda que los va a precipitar en el abismo. ¿Qué aspiran o respiran? ¿De qué espíritu, consciente o inconscientemente, alimentan sus pulmones, por decirlo de alguna manera, diría sus inteligencias, y las almas de las víctimas inocentes de sus mentiras? Se los voy a decir bien claro: del espíritu de la nada, de Satanás. Porque si no llenan sus pulmones y sus almas del Espíritu de Dios, que es espíritu de plenitud, de perfección absoluta, lo llenan de vacío, vacían el alma del hombre, para que lo pueblen los enemigos o el enemigo. Cuando no está el bien, y Dios es el sumo bien y abarca todo, y no acepta nada en su todo, nada que no sea Él, está el mal que no existe en sí, sino que es la ausencia de ese bien debido, o sea, la nada, y las consecuencias de esta nada, que a veces se manifiesta en obras malas, en una moral mala. Eso sí se puede ver. San Pablo le dice a los efesios: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y de los pecados que cometían cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que tiene potestad sobre el aire. ¿Sobre qué? Perdón. Sobre el aire. Y dice: el mismo espíritu que opera y sigue actuando en los hijos que se rebelan. Es solamente respirar. Sigan respirando. Y en la primera de San Juan, el apóstol nos exhorta: queridos míos, no crean a cualquiera que se crea inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Y sigue diciendo: en esto reconocerán al que es inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo.
¿Acaso el budismo y todas las aguas que devienen de él, Reiki, Mindfulness, Yoga, poder mental, control mental, etcétera, 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 reconocen a Jesús? No. No lo reconocen porque si lo conocieran harían lo que les dice él. Y si lo hiciesen verdaderamente alcanzarían la verdadera iluminación, porque Jesús es la luz del mundo y de las almas. Una persona va a argumentar: yo adoro al Señor todos los días y hago yoga, o practico, tengo sesiones de mindfulness. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. De hecho, es más que sabido que la gente que practica estas disciplinas asociadas o que vienen del budismo pierden su fe. Y si dicen que no la pierden, el solo practicarlas dan garantía que se excluyen de la fe verdadera, que es Jesucristo. Y que jamás nos dijo que nos dediquemos a respirar. Nos dijo que comamos y bebamos su cuerpo y su sangre, árbol de vida eterna. San Juan dice muy claro en su carta: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Lo repito: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Y vuelvo sobre el concepto o la argumentación, que es solo un ejercicio de respiración o una gimnasia en el caso del yoga. Este criterio es propio de una escisión conceptual y filosófica que no es del oriental, sino del occidente pagano contemporáneo. Como si una acción del hombre, cualquiera sea, no tiene consecuencias o no está interrelacionado con las otras dimensiones. Si yo propusiese como ejercicio hacer la señal de la cruz y la excusa es para fortalecer el brazo en el movimiento, no es solamente un ejercicio de brazos. Representa y actúa otra cosa, invisible, pero real. Es falso que es solamente un hecho respiratorio. Es falso. Bastaría pensar en las enfermedades psicosomáticas, que el cuerpo habla o expresa lo que piensa, ama, siente la persona. No es solo respirar. No es solo respirar si vos guías mi pensamiento. Me estás haciendo pensar, o sea, me estás moviendo el espíritu. No es solo respirar. Y aquí es la trampa. No es lo mismo caminar para hacer el bien que para hacer el mal. Y en el fondo uno puede decir: estoy caminando, estoy moviendo los pies. No es lo mismo mover la mano para acariciar que para matar. No es lo mismo imaginar algo lindo que algo feo. Si quieren algo más inconsciente, no es lo mismo tener un cuerpo enfermo que un cuerpo sano. No es lo mismo meditar para la nada, para alcanzar la liberación del sufrimiento y la iluminación, abandonando la conciencia de nosotros mismos, nuestra individualidad, nuestro ser persona. No es lo mismo que meditar en la pasión de Cristo. No es lo mismo. Nosotros predicamos un Cristo y un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. Y que San Pablo, no lo digo agregando, pero yo agregaría, y terror para los budistas. El nirvana es la anticruz, el nirvana tan ansiado y buscado por los budistas, en virtud por la cual fueron concebidas estas técnicas respiratorias, que hacen alusión, como ellos mismos dicen, al acto de apagarse. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No querían iluminarnos? No, no pueden iluminarnos, ese es el problema, porque no tienen la luz que es Cristo. Es una falsa iluminación que oscurece y que deja detrás de sí humo, el humo del dragón. En el cristianismo, Cristo es la luz del mundo que enciende los candelabros de nuestras almas, de la iglesia, y los hace arder, suspendidos en la cruz del dolor y del amor. Horror para el resto de las religiones. Para nosotros, sabiduría. Bien, lo dice en Corintios San Pablo, que él dice que destruirá la sabiduría de los sabios y rechazará la ciencia de los inteligentes. Y pregunta en un momento: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el hombre culto? ¿Dónde el razonador de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una locura, una necedad? El mundo no reconoce las obras de Dios y su sabiduría.
Y estamos viéndolo en nuestros días, con la infiltración de todas estas cosas. El cristiano no evita el sufrimiento. Da su vida como Cristo la da. Sabe que la cruz mata al hombre viejo. El único camino para que resucite en Cristo la vida eterna. Que lejos esto del budismo y sus prácticas para callar y ocultar el dolor, en vez de enfrentarlo y encontrar el verdadero sentido. Porque para el budismo no hay logos, hay caos y confusión. No hay trascendentalidad. Por otra parte, para ellos es todo lo mismo, porque no conciben el bien y el mal. Es algo que no existe, ni siquiera es relativo. O si es relativo, es a la enseñanza del gurú que lo dirige, o a la entidad demonio que lo tiene sometido. Niegan o siguen negando el árbol o la consecuencia nefasta del árbol del bien y del mal. Niegan que esto mate al hombre y comen permanentemente de allí. Y hacen comer al resto de manera desafiante y rebelde. ¿A quién? A Dios. Por eso el árbol de la vida, la Eucaristía, les es ajeno y produce en ellos frutos de perdición y de condena. Porque algunos de ellos se dan el lujo de ir a comulgar. Sacrilegio. Sacrilegio. Técnicas que buscan a quitar el espíritu, inmovilizarlo, para después matarlo. No solo niegan el mal moral y sus consecuencias, dirigiendo al hombre a no pensar en términos bueno o malo, la culpa que conlleva lo malo, sino que lo llevan a no pensar. El que piensa siempre es el gurú, o el maestro de sentido, o el psicólogo, o el profesional. Él piensa por vos. Y no se lo puede negar. Si lo negás, si vieron cómo se enoja. Esa falsa calma se va. Bien. Tiene voz de oveja, pero son dragones. Ahí se ve la fiera. Y a lo que llevan es una verdadera alienación, salir de uno mismo. Y eso que no estoy tocando el tema de los mantras, que nadie entiende, que todo el mundo repite. Todo el mundo no, los que lo practican lo repiten como locos ciegos. Te van vaciando de vos, al modo de los psicópatas, te llenan de lo que ellos quieren que creas. El vacío, la nada misma. Por eso no es raro ver en la clínica los delirios que provoca y el estado confusional, la alienación que con el correr del tiempo va apareciendo. Y que lo particularmente generado en las estructuras más frágiles. Y no voy a entrar a detallar el estado fuera de sí en quienes lo practican en extremo, lo he visto. Para poner una imagen es como si dejáramos la casa abierta a merced de ladrones y salteadores que se llevan todo. Mata al espíritu porque acallan y silencian o eliminan la inteligencia y sus funciones. La persona termina por no ver, no discierne, porque no piensa. Es decir, se apaga y ella no busca la luz libremente. La luz es el falso resplandor que le trae su terapeuta o gurú, que está tan ciego como él. Es la chispa de una inteligencia seducida por el enemigo. Pero la chispa, ¿cuánto dura? No solamente mata a la inteligencia, mata a la voluntad también. El hombre deja de amar verdaderamente. Y empieza a amar lo que le dicen que es amable, pero pierde su libertad. Y al final terminan esclavizados a su maestro o a la entidad o demonio a la que sigan. Alguno me puede decir que en mi charla siempre hablo del desapego. Sí, pero el desapego es de uno mismo y las criaturas para seguir a Cristo. Plenitud de la vida. Y la plenitud que trae el que Él viva en nosotros. No es la nada. Es una persona, la persona de Cristo, Dios. No apaga la inteligencia. Cristo la ilumina, es la luz del mundo.
no mata la voluntad, la funde en la voluntad divina. Todo se llama en Dios, sumo bien. Y la muerte del hombre viejo en la cruz es para alcanzar la vida eterna en Dios. No es una muerte en un inmanentismo sin sentido, vacío, desesperadamente oscuro y tenebroso, que propone el budismo, o si quieren su locura reencarnacionista. Y cuando el hombre apaga su espíritu y el espíritu de Dios que habita en él, y estas técnicas apuntan y llevan definitivamente a eso, los afectos quedan a merced de otros espíritus que pueblan el aire, y con la vehemencia que caracteriza un afecto o una pasión sin directriz, o con una falsa dirección, y se hunde más en su confusión y desorden, o en la confusión y desorden del guía, el gurú. Así el hombre se va desintegrando como un cadáver al que solo le queda como espíritu el soplo respiratorio de sus narices. Se los digo a los que todavía creen, una disciplina que nació disfrazada de luz del ocultismo, porque en sus diversos matices viene del ocultismo tibetano. ¿Por qué piensan que no podría lastimar nuestro espíritu? La perspectiva cristiana ve las cosas de una manera muy clara. Cualquier tipo de acción mala o intrínsecamente mala incide siempre en el alma, es un pecado. Y las disciplinas que vienen de las aguas del budismo están sucias, ennegrecidas. Sigan el espíritu, y eso hace que también nuestros sentidos internos y externos se vayan apagando, o pierdan su natural funcionamiento. Cuántos casos de delirium y otros estados confusionales sobre lo que es ficción o ideal o realidad en los adeptos a estas prácticas. Y no estoy mencionando posesiones ni obsesiones satánicas, que es materia más bien de los exorcismos, pero hay muchísimos. Pregúntenles a ellos, a los exorcistas, qué piensan de todo esto. Se modifica muchas veces la percepción, no solo la moral de lo que estaba bien o estaba mal. Obviamente se apaga el discernimiento de lo bueno y de lo malo porque no hay categorías morales en el budismo. Se pierde muchas veces la percepción real y concreta de las cosas, de uno mismo, del otro, de los acontecimientos, de los sentimientos. Todo se trastoca y se desordena. El hombre queda a la deriva, está perdido, ha cortado el vínculo con la verdad que lo hacía libre, con Dios, para entrar en el abismo de la mentira, de la nada del enemigo. Ha dejado el todo, la plenitud de la luz que es Cristo, para caer en la oscuridad de su alma llena de nada, vacía de Dios. Su mente se ha llenado de vacío, mindful nothing. La primera época quizás puede experimentar quietud, parece bueno, pero es el inicio de una descomposición de su ser, a través de ejercicios propios de una religión que en el fondo busca la desaparición del hombre, del individuo. En realidad lo están anestesiando, ya no siente tanto. Le va matando su espíritu y su vida afectiva, su pasión de amar verdaderamente. En alguna de mis charlas yo cité varias veces la visión de la caída de los ángeles rebeldes que tiene la beata Ana Catalina Emmerich. Es muy interesante porque pareciera que está relacionado con todo esto. Dice así: al principio, estos coros de espíritus se movían como impulsados por la fuerza del amor que provenía de Dios. De pronto he visto como parte de todos estos coros permanecer inmóviles, mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza. Concibieron propio contento, miraron toda belleza en sí mismos, se contemplaron a sí mismos, estaban en sí mismos. Al principio
Estaban todos en las más altas esferas moviéndose como fuera de sí mismos. Ahora, parte de ellos permanecían quietos mirándose a sí mismos. En el mismo momento he visto a estos espíritus luminosos precipitarse y oscurecerse. Quizás aquí encontremos el origen del yoga y otras hierbas. La contemplación de uno mismo, estática, de quietud, no de éxtasis. Contemplación de su nada y apagarse, nirvana. Los ángeles caídos o las entidades angélicas inspiran hoy en día más que nunca prácticas ocultistas disfrazadas de luz. Luz que se apaga, que no enciende, que enfría. Qué distinto al apasionado suspiro de Cristo en Lucas 12. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto no se cumpla plenamente. La luz del mundo que muere en ese bautismo de sangre en la cruz, con un grito de pasión amorosa por sus hijos, en el árbol de la cruz. Esta es la única meditación que deberíamos hacer, la de la pasión de Cristo. Dejar la meditación inmanente, intrascendente del budismo, sus ejercicios respiratorios que llevan a la nada misma y te destruyen. Con lo rica que es la tradición mística, ascética, católica, empezando si quieren por los padres del desierto, y continuando por miles de santos en la historia de nuestra iglesia. Y nos proponen venir a respirar de la mano de un ciego que dice que ve. Pero estamos todos locos. Hay que llenar las iglesias de adoradores eucarísticos, dejar de contemplarnos a nosotros mismos, encendernos en la llama de amor, que es el Señor, llama de amor viva. El orientalismo, el yoga y sus matices son absolutamente incompatibles con el cristianismo, no tienen nada que ver. No hay lugar donde está Cristo para Buda y sus falsas prácticas litúrgicas, revestidas, ya dije, ¿no?, prolijamente de gimnasia, de técnicas respiratorias, apestan, huelen a demonio, por más finas y blancas que se muestren. Adoración y comunión eucarística, único camino. Adoración y comunión eucarística, único camino. Dios llena todo. Ellos en cambio buscan llenar con vacío existencial la vida del hombre. Y practican y predican, consciente o con ignorancia culpable eso. Pero el único camino es la Eucaristía. Y a los colegios católicos, que se decían no meter el caballo de Troya dentro de su ciudad, porque se les va a pedir cuenta, particularmente a los directivos y a los padres que incitan a esto, a los colegios que quieran resolver la angustia o la ansiedad del alumnado, 3 palabras: Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Amén.